y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. So David went out wherever Saul sent him and behaved wisely. And Saul set him over men of war, and he was accepted in the sight of all people and also in the sight of Saul's servants. Amén. Decíamos en el tema anterior, David de la noche a la mañana se convierte en toda una celebridad. Like we said in our last topic, David became a celebrity from night to day. David acaba de lograr una de las grandes victorias de su vida. He had just finished conquering one of his greatest victories Al vencer a aquel gigante filisteo llamado Goliat. in defeating the Goliath, the giant. Y como resultado, dijimos, esto le trajo una fama increíble en todo Israel. And as a result, this brought him great fame all over Israel. Pero de la misma manera, ahora tendría que aprender a lidiar con la fama. And now, at the same time, he would have to deal with the fame. Dios nunca iba a permitir que David, de alguna manera, se le subiera, o a David se le subiera el éxito a la cabeza y lo cegara. God was never going to allow that this fame would get to David's head and make him blind. Y como lo mencionábamos en el tema anterior, And as we mentioned it in our last topic, la gran victoria que tuvo David sobre el gigante the great victory that he had over Goliath vino a convertir su vida, created his life. aunque la promoción venía. Even though the promotion was already coming, Esta victoria le ocasionó entrar a uno de los episodios más difíciles y complicados de la vida de David. this victory brought him to a topic in his life that would be extremely hard. Así que pensamos de alguna manera que al lograr la victoria contra el gigante, David And even though we thought that although that he won this victory over the giant, inmediatamente Dios lo llevaría al trono. that immediately that God would take him to the throne. Pero no fue así. But it wasn't like that. David todavía no estaba preparado David still wasn't ready para llegar a reinar al pueblo de Dios. to become the king of the city of God, Reinar, gobernar sobre el pueblo de Dios. to become the kingdom or the governor of the city of God. Así que en vista de ello, Dios lo lleva por un proceso para convertirlo So God takes him through this process so that he can become en un hombre de acuerdo al corazón de Dios. to become a man that's in accordance of the heart of Y God. así poder reinar. And that way he could become king. Se dice que desde el momento que es ungido por el profeta Samuel, It is said that by the time that he is anointed by Samuel, le llevó un promedio de 14 o 15 años para cuando la corona le fue puesta en su cabeza. ¿Me está escuchando? it took about 14 or 15 years before he was became king. A todos nos gustan las cosas rápidas. We all like our things fast. Nos gusta la promoción que inmediatamente llega. We like for the promotion to immediately come. Pero debemos de entender que Dios sabe de qué estamos hechos But God knows what we are made, y Él va a tener que llevarnos por las dificultades de la vida. and he's going to take us through the difficulties of life. Él va a tener que llevarnos por el desierto He's going to take us through the desert para desarrollar un carácter. so that we can have a better characteristic. Dios quiere carácter en su iglesia el día de hoy. He wants a better characteristic in Dios his church. quiere personas con principios, God wants better principles, personas con valores. with better valor. No que se digan soy cristiano, They don't just say that I'm just a Christian, sino que verdaderamente lo sea but that you really are a través de sus convicciones through his convictions y a través de su caminar con Dios. and through the walk of God. Así que decíamos en nuestro tema anterior, el hecho de lograr la victoria ante el gigante, And as we said in our last topic, as he won this victory, esto provoca ahora el celo del rey Saúl. this causes a jealousy over the king Saul. Y Saúl trata ahora en su celo, en su orgullo de matar a David. And Saul, within his jealousy, he tries to kill David. Pero en respuesta al maltrato de este rey loco, But in response of this bad treatment from this crazy king, David da muestras de grandeza en su vida. David shows greatness in his life. Amén. Y decíamos, para muchos la grandeza se puede describir por la fama que tiene, el dinero que tiene, la comodidad que posee. And we would say that greatness would define whether you were rich or famous.
Pero de acuerdo a Dios, Dios describe la grandeza de una diferente manera. But according to God, he described greatness in a different form. Y Dios nos enseña que Él no mide la grandeza por los logros que se tienen en la vida, And we say that God doesn't measure greatness through what you have done in life, sino cómo vives tu vida. but how you live your life. Y yo creo que debemos de vivir nuestra vida, obviamente, a la manera de Dios. And I obviously think that we should live our life like God. Entonces veamos cómo es que David actúa ante los celos del rey Saúl. So how is it that David acts against this jealousy of the king? Nos dice la palabra que él se conducía prudentemente. The Bible says that he carried himself wisely. Así que cuando hablamos de prudencia nos está hablando de una persona que está controlada por Dios, Now, when we talk about somebody that's wise, we talk about someone that is controlled by God, que no se deja ir por su orgullo, that doesn't let himself go by his pride, que no se deja ir por lo que sabe, that doesn't let himself go by what he knows, que no se deja ir por lo que sucede a su alrededor, or by the things that are around him, sino que se somete a la voluntad de Dios. but that he gives himself to the will of Y hoy God. en día, iglesia, And today, debemos de guiarnos no por el conocimiento que podamos tener de las cosas, we should guide ourselves not by what we know of all things, no por lo que la gente dice que eres o los logros que has tenido en tu trabajo, en tu vocación, not by what people says that you have conquered in your job or in your life, sino de qué manera está tu vida relacionada con Dios. but by the way that your life is with relationship with God. Así que ante el celo de Saúl, David actúa bien a pesar de las promociones y los aplausos. And although Saul's jealousy was against David, he still acted right. Y de la misma manera se condujo bien a pesar de los problemas. And he still acted right even though he had all these problems. ¿Qué es lo que menos queremos enfrentar en nuestra vida? What is the last thing we want to face in our Los lives? problemas. All our problems. ¿Quién quiere problemas? Who wants problems? Pero debemos de entender que estos vendrán. But we got to understand that this will come. Querramos o no querramos, Even though we want it or los not, problemas son parte de la vida. the problems are part of our lives. El problema es cómo los enfocarás. The problem is how are you going to ¿A handle la it? manera de Dios To the way of God o a tu propia manera? or through your own way? David, a pesar de enfrentar, dijimos, el celo del rey Saúl, perdón, David, although he faced the jealousy of Saul, actuó bien ante los problemas he acted right through all the problems. y actuó bien ante las posibilidades de la vida. And he acted right through all the possibilities of life. Él sabía que sería el rey. He knew that he would become king. Él sabía que la gente lo quería. He knew that the people loved him. Él sabía que podía en cualquier momento derrocar al rey Saúl y ponerse él de rey. And he also knew that he could take down Saul and become king himself. Pero él sabía que tenía un Dios But he knew that he had a God que era el que lo conducía al trono that would take him to the throne y tenía que esperar el tiempo de Dios. and that he would wait for the time of God. Ahora vamos a ver en esta ocasión David cómo viene a ser fiel a sus prioridades. Now we'll see at this time how is it that David becomes faithful for his possibilities. ¿Qué son las prioridades? What are his priorities? Las prioridades es lo que hacemos y qué es lo que le damos el primer lugar en nuestra vida. Our priorities is what we give the first things in our lives. En una ocasión estaba un maestro compartiendo a sus alumnos en la universidad In an occasion, there was a teacher that was giving time to his students in a university, y estaba tratando el tema de las prioridades. and he was talking about the topic of priorities. Y él toma un jarro de vidrio And he grabs a jar of glass, y lo llenó de pelotas, pequeñas pelotas de golf. and he filled them up with little golf balls. Y una vez que llenó aquel jarro, And as soon as he filled up this jar, se los enseñó a los alumnos y les dijo, ¿cuántos creen que este jarro está lleno? he showed the students and he asked them, how many do you think is in here? Todos inmediatamente dijeron, sí creemos que el jarro está lleno. Immediately, everyone said that we believe it is full. En ese momento, el maestro agarró unas pequeñas canicas And at that moment, the
the teacher grabbed little marbles y empezó a echarlas y se iban acomodando en los vacíos que dejaban las pelotas de golf. and he started putting it in this jar and it was filling up all the empty spaces. Cuando ya echó todas estas canicas, When he filled up with all these marbles, vuelve a preguntarle a los estudiantes cuántos creen que el jarro está lleno. he once again asked, "Do you think that this is full?" Y todos dijeron, está lleno. Everyone said, "This is full." Pero en ese momento agarró un poco de arena And at this moment, he grabbed some sand y empezó a echarlo al jarro. and he filled up the jar. Y empezó a acomodarse en los espacios que dejaban las pelotas y dejaban las canicas. And once again, the sand started filling up all the empty gaps. Y una vez que acabó de echar la arena, And once all the sand was in there, una vez pregunta a los estudiantes cuántos creen que ahora el jarro está lleno. he once again asked the students, "How many do you believe is Y full?" todos dijeron, ahora sí, maestro, el jarro está completamente lleno y nada más le cabe. And they said at this time, "Yes, professor, it is full. Nothing else will fill it up." En esa hora el maestro va y agarra un recipiente con café recién hecho And at this moment, he goes and he grabs something with fresh coffee. y agarra el recipiente y empieza a echarle aquel jarro. And he grabs this coffee and he starts filling up this jar. Y se quedaban todos con los ojos abiertos, decir, qué tremendo, ¿no? And everybody would, stand there with their eyes open and say, "Wow." Y sabe, así es la vida nuestra vida es ese jarro. And that's how our lives is. It's like that jar. ¿Cómo se fue acomodando How did everything start todo falling en in ese place? jarro? Everything in that jar. Las prioridades jugaron un papel muy importante. All the priorities were playing an important part. Se le dio prioridad en primer lugar a las cosas grandes. First things were the priorities that were big. En segundo lugar, aquellas menos grandes. Then those that followed in size. Y fue bajando hasta reducirlo a simple líquido. And it came all the way down to where it was just liquid. ¿De qué llenas tu vida, mi hermano, mi hermana? What do you fill up your life with? ¿Qué es lo que está llenando tu vida? ¿De lo líquido? Si llenas el recipiente de líquido o de arena, If you fill up your life or your substance with nothing but liquid and sand, ya no va a haber lugar para canicas, ni va a haber lugar para pelotas de golf, porque ya no va a caber. there's not going to be any more room for marbles or golf balls because it's Porque not está going to fit. ocupado Because it is occupied por las cosas que no tienen sentido. of the things that have no priority. ¿De qué está llena tu vida? What is your life full of? Saúl era un hombre que Dios lo había elegido. Saul was a man that God had elected. Era un hombre que conocía de Dios y trataba con Dios. It was a man that knew of God and he treated with God. Pero en su jarro que él tenía, que era su propia vida, But his jar that he had, which was his own life, había permitido llenarlo primero de agua, he de had filled it líquido, up. He had filled it up first with water, luego de arena then sand, y luego de canicas then marbles, y por último pelotas. and lastly golf balls. Dijimos, nuestra vida debe de estar llena de lo grande. ¿Y qué es lo más grande que puede existir? No es tu trabajo, We have said that we have to fill up our lives with the great things, and no it's not es your tu job, vocación, it's not your vocation, no es tu dinero, it's not your money, no es tu fama, it's not your fame, es Dios. it's God. Él es el que debe ocupar el primer lugar en tu vida, It's the one that should be your priority in no your las life. cosas. No more things. Porque cuando tú llenas tu vida de lo que no sirve, Because when you fill up your life with stuff that doesn't matter, tu vida llegará a ser simplemente así, una vida que no sirve para nada. your life would just be simply that. It's something that doesn't matter. Ya hemos analizado la historia de David desde que era un niño. We have analyzed the story of David since he was a child. Y nos remontamos a cuando él estaba allá en las montañas con sus ovejas, haciendo un trabajo muy aburrido como era cuidar las ovejas. And we went over when he did his boring job as a sheep herder. Y decíamos que los pastores de ese tiempo simplemente derrochaban toda oportunidad, todo ese tiempo lo perdían. And we would say that the other pastors at that time wouldn't take advantage of their time. Pero David pensó diferente. But David thought differently. Y él le preocupó de llenar su vida de prioridades y en primer lugar puso a Dios. And he worried about filling up his life with great priorities, and the first thing was God. Y empezó a cantarle. And he began to sing to Y him. empezó a escribir de él. And he started writing about him. Y empezó a conocerle de una mejor manera. And he started to get to know him in a better way. Así que ahora que está frente a un lunático And now that he is in front of a crazy man, y ahora tiene que dar muestra de su carácter, de lo que está hecho, and he has to show what his characteristic is,
tenía simplemente bajo presión, he had under pressure. tenía que fluir lo que había solamente en él. He had to show what was the only thing that was in him. Y déjame decirte, no importa quién seas, cuando vienen los problemas a tu vida, And let me tell you, it doesn't matter who you are when the problems come to your life. estos van a demostrar, escúchame, This is going to show you de qué estás hecho. what you're made of. Si tú te decías ser alguien, So if you ruin something, pero tu vida está llena solamente de arena o de líquido, but your life is only full of sand or liquid, cuando seas llevado a la prensa de Dios, when you are taken to the pressure of God, no más lo que va a salir es eso, no más. the only thing that's going to come out is just that. Saúl era llevado a esa prensa Saul was taken to that pressure, y tristemente no pasó el examen and sadly he didn't Fue finish his reprobado. test. He was failed, y fue rechazado por Dios. and he was rejected by God. En esta hora Dios nos desafía. ¿Cuántos queremos ser rechazados por Dios? Escúcheme en esta hora. And at this time, God wants to know who wants to be rejected by God. ¿Quién quiere ser rechazado por Dios? Who ¿Habrá wants- alguien en esta hora? Yo creo que nadie. Who wants to be rejected by God? I don't think anyone wants to. Al contrario, queremos ser aprobados por Dios. But other ways, we want to be approved by God. Saúl fue llevado a la prensa y fracasó vilmente. Saul was taken to the pressure, and he failed. Ahora David era llevado a la prensa por el mismo rey Saúl. And now David was taken by that same pressure by King Saul. ¿Qué haría? What would he do? Mostraría lugar o mostraría qué lugar tiene Dios en su vida y sus buenos principios y prioridades. Would he show what God was in his life and what priorities he had? Pues vamos a ver. Well, we'll see. Dijimos, para este tiempo, después de vivir una vida tranquila allá en el campo con sus ovejas, We said by this time when he was living a calm life with his sheep, de la noche a la mañana, la vida de David se convierte en una tormenta. from night to day, his life becomes a storm. Y la responsabilidad, And el compromiso con Dios the responsibility and the compromise with God y la promoción de Dios and the promotion from God hacia nuevos niveles de gloria en nuestra vida. Escúchame bien. through greater levels of our lives Provocará will cause problemas y conflictos problems a and nuestra conflicts vida. in your lives. Y va a depender de qué manera podemos nosotros lidiar con esos problemas And it will depend on how we're going to deal with those problems, o nos destruyen or will it destroy us, o nos llevan a la promoción. or will it take us to promotion. La decisión es tuya. The decision is La yours. decisión es mía. The decision is mine. Entonces aquellos tiempos de paz, de tranquilidad que vivía David se habían terminado. So during those times of peace that David was living, it was over. Ahora es un hombre famoso y tiene que aprender a lidiar con esa fama. Now he was a man of faith and of fame, and he had to deal with it. Y además aquel rey que miró en él potencial y lo apoyó como fue el rey de Saúl, And even though King Saul saw his potential, aquel que le aplaudía cuando fue a vencer al gigante, that same man that applauded him when he destroyed the giant, aquel que una vez más lo abrazaba y lo veía como alguien especial, como alguien que tenía potencial, the same person that would give him a hug and saw him as something special, ahora aquel que lo aplaudía se convertía en su peor enemigo. that person that applauded him became his Y worst debemos enemy. de aprender estas cosas. And we got to learn these things. Que muchas veces los que nos aplauden el día de hoy, That most of the time those that applaud us, o los que te aplauden el día de hoy, or those that applaud el you, día de mañana serán tus peores enemigos. it could be that the day of tomorrow you're a worst enemy. Debes de tener mucho cuidado You must be careful de que tu corazón no sea herido, that your heart is not hurt, tu corazón no sea lastimado that it's not ruined por ese tipo de reacciones. for those type of reactions. Así que ahora tenía un enemigo cruel, despiadado, y era el propio rey. Now Tremendo. he had a bad enemy, and that same one was the king. Ahora, ¿continuaría David ahora siendo fiel a sus prioridades? Now would David become faithful to his priorities? ¿Todavía le creería a Dios? Would he still believe in God? ¿Todavía mostraría una integridad única? Would he still show a unique integrity? ¿Cómo actuaría a pesar de los celos de Saúl? How would he act even though he had the jealousy from Saul? Bueno, vamos a ver que la palabra nos enseñe. Well, let's see what the word says. Algo que él se mantuvo haciendo es que continuó llevando a cabo sus labores. Even something that he continued doing is that he kept doing his job. Y esto es algo muy importante. And that is something very Cuando important. Dios nos quiere llevar de un nivel de influencia, de servicio,
when he wants to take us through a level of influence a un nuevo nivel de servicio, de unción y de gloria, to a different level of servitude, tenemos que aprender a seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer el día de hoy. we must continue doing what God told us to do today. Hace unos días platicábamos con un pastor A few days ago, we talked with the pastor, y nos hablaba de un gran proyecto que se lleva en México, un gran evento anual. and he told us about this great project they do in Mexico. Y este hombre de Dios que lleva a cabo este gran evento And this great man of God who did this event, estaba ya cansado y quería ya dejar de hacer estos eventos maravillosos. he was already tired and he was wanting to stop these great events. Y se juntó con ellos, And he got together with everyone. este hombre, y el pastor le dice, quiero hacerte una pregunta si ya quieres renunciar a eso. And a pastor told him, I have a question for you if you want to stop. ¿Quién fue el que te llamó a que tú iniciaras ese gran proyecto que ha sido de bendición para miles de personas? Who's the one that called you to do that great project that for thousands of people? Dijo, Dios fue el que me dijo que yo emprendiera esto. He said, God is the one that told me to Ok, start le this. dice, ¿estás seguro? He said, okay, are you sure? Ahora te voy a preguntar algo más. Now I'm going to ask you something else. ¿Ya te dijo él que lo dejaras? Did he already tell you to stop? ¿Me está escuchando, iglesia? Are you listening? ¿Ya te dijo él que dejaras de hacer lo que estás haciendo? Did he already tell you to stop doing what you were doing? Y dice, no, Dios no me ha dicho. He said, no, God didn't say anything. Entonces, dale para adelante. He said, so continue forth. No es tiempo de detenerse. It's not time to stop. No es tiempo de echar reversa. It's not time to put it in reverse. Es tiempo de avanzar. It is time to put it Porque la forward. promoción llega. Because the promotion is Porque coming. el tiempo de Dios es ahora. Because the time of God is today. Aleluya. Qué importante. How important. Así que David, al ver a aquel lunático rey que quería matarlo, So even though David saw this lunatic king, él podía haber dicho, oh no, he could have said, oh no, a mí no me mata este rey. he's not going to kill me. Y simplemente salir del palacio And just simply go leave the palace y decir, esto no es para mí. and say, this is not for me. Yo me regreso con mis ovejitas. He would say, I'm going back to my sheep. Allá está tranquilo. It is calm over there. Allá no hay problemas. There's no problems Pero over there. déjame decirte But let me tell you que si something. tienes un llamado, But if you have a calling, tendrás problemas. you will have problems. ¿Me estás escuchando? Are you listening? Se levantará gente contra ti. People will come against you. Pero no dejes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. But don't stop doing what God told you to Actúa do. con valor. Act with valor. Que Él te ha comisionado. That He had put you Y in no habrá place. diablo del infierno And there will be no que devil from hell detenga that will stop lo you. que Dios ha iniciado en What ti. God has initiated Dale un in your life. aplauso al Rey si lo crees. Give an applause to God if you believe. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy emocionado, no sé usted. Our pastor is emotional. Aleluya. Así que veamos, ahí vamos a estar leyendo, ahí en 1 de Samuel capítulo 18, We'll be seeing in 1 Samuel chapter 18 ¿qué llegó a hacer David? Continuó llevando a cabo sus labores, lo que era llamado a hacer. what did he do? He continued his job, what he was called to do. Recuerde, para este tiempo ya había sido ungido por Samuel como el nuevo rey. Remember, by this time he was already anointed by Samuel as the new king. Ya había quitado la vergüenza al matar al gigante filisteo llamado Goliat. He had already taken the embarrassment of killing the king Goliath. Ya la gente no lo vio como un pastorcito. They didn't see him as a sheep herder. Ahora donde llegaba David, toda la gente Now where David, wherever go, all people lo saludaba y lo respetaba porque era Don David. would welcome him and would respect him because he was Don David. Y la gente estaba listo para coronarlo rey. And the people were ready to crown him king. Y si él, hermanos, cae en la trampa y pesca la carnada por ahí, le iría mal a David. And if he was fished with that hook that would be wrong towards him, it would be bad for David. ¿Cuántas veces la gente nos sube cosas a la cabeza? How many times do the people fill up our heads? ¿Cuántas veces los aplausos de la gente nos envenenan? How many times do the applause of the people poison us? David estaba en ese peligro inminente, un gran peligro de caer en la trampa. David was in that problem, in that caution where he would fall in. Y a lo mejor, aquel pastorcito que caminaba humildemente, And maybe that humble pastor, ahora como que sacaba un poco más el pecho he probably stuck out his chest more. y levantaba más la cabeza. And he would lift his head more. Y donde quiera que llegaba, aquí llegó David. And wherever he would go, he would say, here's David. Pero ¿sabe qué? But you know what? El Dios del cielo no le permitiría The God of heaven would not allow
que fuera engañado por los aplausos de la gente. That he would be wronged by the Y lo applaud of people. llevaría a una humillación terrible And he would take him to a humility that was bad, para sacar lo mejor de David. to take the best out of David. Recuerda, el carácter no se forma en los tiempos buenos y en los aplausos. Remember, the characteristics are not formed in the good times. El carácter se forma en el desierto, The characteristics are en formed la in the soledad, desert, in the solitude, donde eres rechazado por todos, where you are banned by everyone, donde nadie te da el apoyo. where no one gives you that support. Ahí es donde vas a aprender a generar, a desarrollar carácter. That's where you're going to learn to generate characteristics. Y nos dice el versículo 10, estamos aquí en 1 Samuel 18. And verse 10 says, Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. the next day an evil spirit from God came forcefully on Saul. He was prophesying in his house, while David was playing the lyre as he usually did. Saul had a spear in his hand. Así que para este tiempo, recuerde, ya era Don David. By this time, you can remember he was already Don David. Pero ¿qué hacía? Dice la palabra, David tocaba con su mano como los otros días. But what does the word say? It says that he would continue to play the lyre like other days. Él sabía que Saúl lo odiaba y lo quería matar, lo pudo ver. He already knew that Saul hated him and he wanted to kill him. Él sabía que no lo quería, ahora lo aborrecía, tenía celos de que le usurpara el trono. He knew that he didn't like him and that he hated him. Mas sin embargo, ¿qué hace David? Dijimos, But although what did David do? continuó llevando a cabo la labor que Dios lo había enviado a hacer. He still continued to carry out that job that God told him to do. Por eso te digo una vez más, si Dios te llamó a hacer algo, That's why I tell you once again, if God told you to do something, continúa haciéndolo. continue to do it. Si Dios te ha dicho, Él te ha comisionado, If God had commissioned you in something, sigue haciéndolo. continue doing it. Cuando Él te dice, no más, When he tells you to stop, en ese tiempo, at that time, detente. you stop. Pero si no te dice, But if he doesn't tell you, continúa haciendo lo que Dios te ha llamado a you hacer. continue to do what God has told you to A do. ver. Así que David sabía que el rey lo odiaba, So he already knew that the king hated David. pero aún así agarró su arpa But even then, he would grab his y lyre empezaba a tocar a la orilla del rey. and he would still play on the side of the king. Tenía un trabajo que hacer He had a job to do y lo hizo fielmente. and he would do it faithfully. Así que cuando Dios te ha llamado a hacer algo, So when God has called you to do something, continúa haciéndolo. you continue to do it. Amén. Amen. En segundo lugar, In second place, ¿qué es lo que hizo David ante los celos de Saúl? what would David do against the jealousy of Saul? Se mantuvo firme. He became firm. ¿Cómo se mantuvo? He would stay, Firme. He would stay firm. Hermano, el creyente es llamado a permanecer. The believer is called to stay. El creyente no es llamado a derrumbarse. The believer is not called to crumble. Dios no quiere que seas hecho de mantequilla. God doesn't want you to be made out of butter. Que cuando el sol calienta, That when the sun heats up, inmediatamente te derrites. Escúchame. you immediately melt. Dios le está hablando a alguien en esta mañana, yo lo creo. God is talking to someone and I believe it. Aunque no diga amén y puro pujido, And if you don't say amen and you just hump, Dios le está hablando a alguien en esta mañana. God is calling someone. Dios no quiere que seas olla como una mariposita. God doesn't want you to be like a little butterfly. Que no me toquen porque me echo a perder. I don't want you to touch me because I'll just No, crumble. Señor. No. Dios quiere que desarrolles carácter. God wants you to carry out some Que seas una characteristics. mujer, un hombre de Dios. He wants you to be a man or woman of God. Y que no anda derrumbándose con cualquier situación. And you're not crumbling through any situation. Dios quiere que estés firme. God wants you to be firm. No que te andes por ahí cayendo a cualquier rato. And not that you be falling at any time. El versículo 11 dice la palabra: Verse 11 says, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. and he hurled it, saying to himself, I'll pin David to the wall. But David eluded him twice. Así que 2 veces So twice David lo evadió, he eluded him. pero siguió haciendo But he continued. lo que era llamado a hacer, seguir tocando para ese rey loco. What he was called to do was to keep playing for that crazy king. Ahora, ¿qué haría usted en ese caso cuando su vida está en peligro? What would you do in that situation when your life is in danger? Oiga, hay personas que no pueden ni siquiera There's people that can't even pisarle un callo. step on a calluses Gloria. A ver. Porque inmediatamente rechinan. because immediately you'll cry.
Imagínate que esté en peligro tu propia vida. ¿Qué harías? Imagine that your life is in danger. What would you do? ¿Renunciarías inmediatamente a decir mejor? Es decir, aquí alguien corrió y no alguien aquí murió. Would you rather say somebody here ran away instead of dying? ¿Huiría? Would you run? Usted diría, bueno, ¿a quién le gustaría estar trabajando para un lunático? Would you say who would want to work for a lunatic? David no estaba más tranquilo allá con las ovejas. David was a lot more calm with his sheep. Pero aprendamos de esto, iglesia. But let's learn from this. A pesar de todo, David no renunció. He still didn't say, I give up. ¿Me estás escuchando? Are you listening? Dios no quiere que renuncies a la fe. God doesn't want you to give up his faith. Dios no quiere que renuncies a aquel llamado que Dios ha hecho a tu vida. God doesn't want you to give up that calling that he gave you. Dios quiere que brilles para Él. God wants you to be bright for him. Y que el mundo cuando te vea pueda ver a Cristo en tu persona. And when the world sees you, they see Christ in your life. Pueda ver a Cristo en la mejor manera posible. They can see Christ in the best way Cuando ever. te ve a ti, When they see you, Él se mantuvo firme. he continued to be firm. Escúchame, David sabía que había sido llamado para algo grande. David knew that he was called for a greatness. Y no se conformó con ninguna cosa menos que eso. And he didn't just say thank you for something small. Él sabía que era llamado de las ovejas para ser el rey de Israel. He knew